Amados hermanos, en el día de hoy, Radio La Lumbrera fue invitado a participar del servicio que realiza la iglesia de Domeico a través de la plataforma Zoom. Así que vamos a estar muy atentos de las cosas que vamos a rescatar en este servicio que los hermanos hacen a través de la web para reunirse el día domingo desde sus hogares y compartir un mensaje de bendición y que espero también sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Así que el, el coordinador de la sala de conferencia en el día de hoy, nuestro hermano Joaquín Reyes, él le ha pedido a la hermana Norma Millar que haga una oración de inicio. Nuestra hermana ha mencionado el deseo, el propósito de la iglesia, la necesidad de reunirse, y usando estos medios tecnológicos, gracias damos a Dios por ello. A continuación vamos a oír entonces una alabanza que han preparado nuestros hermanos. Hermoso, despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del Evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, en plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor que nos dio su paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. en el cielo Nuestro cántico será aleluya a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, Adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. Una vez que concluyó la alabanza que habían entonado nuestros hermanos, que era cuán pendón hermoso levantemos hoy, el hermano coordinador de la sala le pide a la hermana Roxana Pérez que haga una oración en este día, refiriéndose a nuestro país, a la situación que se está viviendo, a las necesidades de salud, como asimismo también orando porque haya funcionalidad en medio de los estamentos sociales, de salud,
como también de las Fuerzas Armadas que están laborando en el país producto de esta pandemia. Y posteriormente, una vez que ya concluye la oración, el coordinador le da el pase a quien compartirá una palabra de bendición para cada uno de los oyentes. Muchas gracias, hermano Joaquín, por esta oportunidad. Gracias a usted por la disposición, por la voluntad de estar a través de este medio enseñándonos a nosotros, los mayores, y también haciendo partícipe a nuestros hermanos más ancianos del uso de la tecnología que nos permite juntarnos, vernos, estar presente. Gracias a Dios por la buena voluntad de cada uno de ustedes, que de una manera y de otra, con un granito de arena, son parte de esta gran construcción que es la iglesia. Agradezco a los hermanos que cantan en esta oportunidad, el hermano Edgardo, otras veces lo hace el hermano Jonatán, otras veces lo hacía el hermano Joaquín, al podcast que hacen los jóvenes, que ha entrado muy bien, muy fuerte en el ámbito juvenil, y eso es maravilloso. Tienen muchas veces hasta 120, 150 personas que han escuchado los programas. Entonces, en distintos niveles como iglesia estamos llegando a los oyentes. Y eso es lo importante, que nosotros nos enfoquemos en este tiempo de pandemia, que estamos predicando en la calle, estamos fuera del templo. Ya no estamos en nuestro templo, ya estamos en nuestro hogar, y desde nuestro hogar hablamos a toda la comunidad. Bueno, pastor, pero ustedes dijeron que iba a predicar. Eso, muy bien, voy para allá. En este día quiero compartir con ustedes un tema debido a la situación sanitaria que nosotros estamos viviendo, y que, por cierto, de una u otra forma nos ha tocado también algún área de nuestra vida con mayor profundidad, por el hecho de que estamos encerrados. Entonces, nos tenemos que soportar los unos a los otros. Ha sido un tiempo para practicar lo que nos enseña Colosenses capítulo 3, del versículo 13 al 15. Soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros. A mí me sucede, paso por la cocina y choco con mi esposa porque el espacio es angosto. Entonces, perdón, disculpa. Y las 24 horas del día en eso nos ha ayudado para congeniar mejor. Y eso lo señala la palabra de Dios. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Amados hermanos, no nos enojemos. Dejemos que esta enfermedad, manejada en la soberana voluntad de Dios, siga pasando, pero nosotros aprovechemos esta oportunidad que obligadamente el gobierno, el Estado nos dice: quédate dentro de tu casa. Y a lo mejor es el tiempo en que tenemos que limar aspereza, como se dice comúnmente, pero no es ese el tema que yo le quiero compartir, solo es un inserto de la palabra de Dios dentro de la exposición. Y como hemos estado viviendo obligados a hacer vida de hogar, vida de familia, aunque algunos deben seguir todavía trabajando con segura, entre comillas, anormalidad, porque no es normal esto, pero hay que salir a trabajar. Nosotros tenemos hermanos que no se pueden quedar en la casa. Mi esposa no se puede quedar en la casa, tiene que salir a trabajar. El hermano Simón no se puede quedar en la casa. Se queda el hermano Simón en la casa, nuestra pobre economía se va al suelo. No, necesitamos que el hermano Simón vaya a la montaña y esté ahí sacando el preciado terrón que trae el cobre, porque eso finalmente redunda en el bien de todos los ciudadanos, no solo de la iglesia. No tenemos que ser mezquinos,
cuando nosotros decimos que para la iglesia, no, para todos nuestros ciudadanos es el bien, es el resultado de nuestro trabajo. Bajo este contexto, entonces, haciendo vida de hogar, vida de familia, podemos hacerle una pregunta partiendo desde los más pequeñitos, desde los niños. A Emita, con Noah, que son nuestros auditores estrellas en este día, hasta los más ancianos que pueden estar, el hermano Luis con la hermana Guacolda, el hermano Mariano con la hermana Norma. ¿Cómo ha sido en estos días la relación de papá o con nuestro papá? Ahora ya hablando un poco más a los hijos. Evidentemente que para los que los tienen con vida a su padre o pueden frecuentar su hogar, pueden dar una respuesta palpable a la situación. Bueno, la verdad en particular, estoy llamando continuamente por teléfono, recordándole que aunque les gusta chalupear, no salgan para la calle, no se expongan innecesariamente, que permanezcan dentro de su entorno, dentro de sus hogares, por el bien de ellos. Ahora, los que no están en esta situación y evidentemente tienen recuerdos, ya sean recuerdos gratos o ingratos, buenos o malos, pero al fin y al cabo algún recuerdo tienen. Es interesante entonces, amados hermanos, plantearnos, ¿estamos honrando a nuestro Padre como hemos aprendido a través de la formación cristiana o formación ciudadana también? De acuerdo a la pregunta que les he planteado, nosotros podemos observar que desde tiempos muy antiguos, la palabra del Señor nos enseña cómo de generación en generación se instruía desde la infancia el respeto al padre como a la madre. Por ejemplo, en Juan 8:39, en una pregunta en una conversación que tenía el Señor Jesús ahí con los fariseos, le dicen al Señor Jesús, nuestro padre es Abraham. Esto demuestra respeto y honra hacia la herencia, específicamente en este caso hablando de Abraham. Estamos en los tiempos de Cristo, en la era cristiana, y estaban haciendo mención de 15 siglos atrás de su padre Abraham. Ahora, para ir vinculando la idea del padre con la tradición religiosa de nuestra nación, bueno, la nación como una tradición mantiene como el Día del Padre, según lo estipula la tradición, el 19 de marzo, lo que es conocido como el Día de San José. Ahora nosotros como creyentes, siendo una iglesia a nivel nacional muy joven, relativamente joven con respecto al resto de Europa y de los países del mundo, una iglesia con no más de 150 años, nos cuesta mucho tomar un nexo para relacionarnos con algunas celebraciones, y mucho de ello depende en gran medida más de la tradición bíblica, de lo que nosotros podamos encontrar a través de los hilos históricos de la fe. Más bien nos vamos vinculando a lo que hace la sociedad. Y eso es lo que sucede con el Día del Padre. Fue algo que partió en una mujer en Estados Unidos, recordando a su padre que había quedado viudo, crió 6 hijos, y ella levantó en esa época la bandera de la proclama, y como el padre había nacido un 19 de junio, ella propuso que iba a ser ese el día de su padre, y que esa era su celebración. El gobierno lo encontró muy bueno, lo legalizó, lo regularizó, y recién por allá por el año 1966 se establece para la gran mayoría de los países el tercer domingo de junio como el Día del Padre. De modo que para nosotros, ciertamente, como sociedad, es una celebración relativamente joven y que ciertamente está más vinculada a lo afectivo y a lo económico, porque esa es la realidad. Pero cuando nosotros empezamos a examinar, independientemente de cuándo
lo celebremos y qué hacemos, es interesante que como creyentes miremos en especial los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuál es el papel e importancia del padre en nuestros días? En medio de una familia que se desarrolla a través de las redes de la tecnología digital, a la velocidad de la luz, las nuevas familias van en busca de una casa inteligente, cocinas solares, aspiradoras automáticas, alimentos preparados en seco que se activan por el contacto del agua, enfermedades controladas por microchip, etc. No estoy hablando de ninguna fantasía, realidades a las cuales se van a enfrentar las futuras familias. Por cierto, corrimos tras la meta de la tan ansiada felicidad económica. Entonces veamos a través de la Escritura por qué es importante la presencia del Padre en la vida de los hijos. Y antes de continuar, vamos a tener una lectura que nos introducirá en nuestra exposición. Y específicamente el Evangelio de Lucas. Todo el capítulo 2 es muy interesante, pero nos vamos a remitir en el tiempo solamente al versículo 48 al 52. Lucas capítulo 2. Del 48 en adelante dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y quiero también leer el versículo 40, que está precedentemente a los versículos leídos. Y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Todo eso es terrenal. Y la gracia de Dios era sobre él. Eso es espiritual. Tal vez alguno de los asistentes en esta mañana, aquí observando a través de esta hermosa red llamada Zoom, que nos permite este encuentro, podría preguntar: ¿y por qué hablamos de José como padre y no de Abraham, si él es el padre de las multitudes? Muy bien, excelente pregunta. En el texto bíblico encontramos acciones ejemplares de Abraham y otras que no son de imitar. Es padre de multitudes por herencia, pero no es perfecto ejemplo de padre, pues ante la disyuntiva de Ismael e Isaac podría haber dado otra solución al conflicto familiar. Las cualidades, sin embargo, que encontramos en José, aunque solo se habla de él, mire qué interesante es esto. En Mateo capítulo 1 y versículo 2 y capítulo 2, en dos referencias de ambos capítulos, es decir, 4, y Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Y también en Juan, en el versículo 6, el verso 42, cuando dicen: este es Jesús, hijo de José, el carpintero. O tal vez otro de los participantes aquí presentes en esta mañana, es posible que pueda pensar en Zacarías. ¿Y por qué no Zacarías, modelo de padre? Él fue el padre de Juan el Bautista, el mensajero de nuestro Señor Jesucristo, como referente de un ejemplo paternal. Pero lo que podemos desprender de lo poco que conocemos de la vida de José es mucho más influyente que la vida paternal de Zacarías, de Moisés, de David, de Samuel o de Elí. Pues bien, ubicarnos en el tiempo del texto escrito, esto ocurre en el año 12 de la era cristiana. José y su familia vivían en Nazaret, distante aproximadamente 140 kilómetros de Jerusalén. Y cada año José y María subían a la ciudad sagrada para la Pascua. Y en esta oportunidad habían subido y con un doble propósito, porque el hijo ya había cumplido 12 años. Por lo tanto, tenía que rendir su examen religioso ante una comisión en la sinagoga, demostrar sus capacidades intelectuales y de conocimiento, y, por cierto, que lo hizo muy bien y dejó muy bien puesto el nombre de sus padres.
algunas ideas que nosotros podemos desprender del texto que hemos leído. En primer lugar está la responsabilidad de cuidado y la protección. La familia había realizado un viaje de más de 3 días hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. Pero de regreso, José se confió que se había ido con María porque era costumbre enviar a las mujeres primero, porque ellas caminaban más lento y llevaban algunas cosas, y se suponía que el niño, el adolescente en este caso, iba con ella. Y luego la siguió José, y después de un día de camino llegaron a una posada para pasar la primera noche antes de continuar la marcha, y se dieron cuenta que no estaba ni con ella ni con él. Entonces ahí después volvieron a buscarle hasta que después de 3 días más tarde lo encontraron. La responsabilidad no solo era de la madre, la protección y cuidado, sino que la protección y cuidado eran responsabilidad del padre. Pero ¿era el cuidado y protección lo suficiente? El verso 52 nos muestra que había una relación muy estrecha entre padre e hijo para llegar a demostrar ante la comunidad el desarrollo de sus valores y capacidades intelectuales. Era responsabilidad del padre educar al hijo para que cuando fuera un adulto demostrara ser un ciudadano cabal, honrado, respetado. Se le enseñaba un oficio y eso era responsabilidad del padre. Había una costumbre entre los hebreos: quien no enseña a su hijo un oficio, el día de mañana le está abriendo el camino para que éste sea un ladrón. Dice el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Lo que había sucedido en el templo junto a los doctores de la ley demuestra algo muy importante: la preocupación del padre porque su hijo aprobara con buena acogida por parte de los religiosos su preparación. Desde ese día en adelante, el adolescente ya era un hombre religiosamente maduro y podía ser parte integrante para abrir una sesión en la sinagoga, la cual se abría con un componente mínimo de 10 personas. Crecer con sabiduría, dice, crecía con sabiduría, para su edad como un adolescente con sus facultades emocionales bien estabilizadas. Por lo tanto, sabía tratar con adultos para la edad que tenía, lo que demuestra una sólida enseñanza desde su hogar. Crecer en estatura refleja que de acuerdo a su edad había aprendido lo necesario como el resto de sus pares: madurez física, formación de carácter y de personalidad. Crecer en gracia para con Dios: había sido instruido para adorar y alcanzar misericordia de lo alto. Su desarrollo espiritual había aumentado vertiginosamente. Crecer en gracia para con los hombres: su preparación le permitía ser respetado y reconocido como una persona honesta en quien se podía confiar. Su trato respetuoso con palabras sabias lo hicieron un hombre admirado cuando fue adulto en medio de la comunidad. Es indudable que estamos hablando del Hijo del Dios viviente, pero a su lado había un padre quien, silenciosamente desde el día que lo aceptó en su hogar, asumió su cuidado y su enseñanza. No nos muestra la Escritura una mayor descripción de la vida relacional o social de Jesús con su Padre, pero en las breves palabras que el escritor Lucas usa para referirse a ello, deja entre líneas un trato respetuoso, responsable, cariñoso, deferente. No encontramos en la Escritura una referencia que nos permita pensar cómo fue el estilo de crianza de Abraham con su hijo, por ejemplo, o qué cosas enseñaba Jacob a los suyos. Sin embargo, en el texto presentado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en los versos que hemos leído y el verso 40, nos dejan mucho a nuestro pensamiento sin salirnos del contexto escritural. El verso 40 nos señala:
a cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que un niño dé muestras de desarrollo y crecimiento? Ello es posible cuando hay un hogar estable, una madre y un padre preocupados de él, dispuestos a caminar 3 días hasta encontrarlo sin desesperar. El escritor no está hablando de un niño prodigio. Hace referencia al normal progreso de una persona que, apoyado por sus progenitores, se desenvuelve en armonía en lo espiritual, mental y físicamente. Detrás de ese progreso hay un padre. José, este hombre tan particular, con tantas bondades, paciente, prudente, preocupado y humano. Humano cuando tuvo que guardar silencio ante la incomprensible condición de embarazo de quien sería su esposa. Preocupado por buscar lo más seguro para el nacimiento, o cuando tuvo que huir a Egipto. Prudente al valorar su condición de varón frente a su mujer y saber esperar en la voluntad de Dios. Paciente, no desesperó como caballo sin cabestro ante la silente sociedad de la época que atosigaba en su conciencia con el mensaje: ese hijo no es tuyo. ¿Habría soportado eso Abraham, Moisés, Jacob, Zacarías? Hoy, la enseñanza es para cada uno de nosotros. Como padres, estamos llamados a ser custodios de nuestros hijos. De acuerdo al cuidado que les brindemos hoy, será el resultado que veremos mañana. Seamos como José, un educador que no solo brindó el cuidado, sino también compañía en el desarrollo, en su crecimiento y por sobre todas las cosas, en su relación con Dios. La Escritura no nos habla de que José haya envejecido, y es posible que dejó de existir antes que el Señor Jesús iniciara su ministerio, pero como padre hizo lo que tenía que hacer. Los cuidados que se brinden a los hijos en la infancia serán las raíces que los sostendrán cuando sean adultos. Los cuidados que se brinden a los hijos en la infancia serán las raíces que los sostendrán cuando sean adultos. Hoy es época de peligro para nuestros hijos. En los tiempos de Jesús también se vivieron peligros. Tuvieron que huir a Egipto. El protagonista fue José en su rol de padre. ¿Estamos cumpliendo con nuestro rol de cuidado, protección y seguridad? No debemos confundir que con la provisión es suficiente, porque dice Proverbios 17 en su verso 1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿Hacia dónde estamos orientando nuestro esfuerzo como padres, especialmente en estos tiempos, en la sociedad en la cual estamos viviendo? No sea que nuestro pan sea pobre, sea humilde, pero es mejor que sea en paz. Y no que sobre nuestros hijos sobreabunde, pero el día de mañana la contienda sea lo que esté en nuestro hogar. El Señor Jesús no llegó solo a la sinagoga. Tuvo a su lado a un padre que lo condujo. Si tú como padre no das ese paso, no espere que tu hijo lo haga. Por algún motivo, el anciano rey Salomón llegó a la conclusión que lo que le enseñemos a los hijos a temprana edad, de ello no se olvidarán jamás. ¿Acaso no es eso lo que hacen los países de hoy en día envueltos en la droga? ¿A quiénes están haciendo la instrucción? ¿A los adultos o a los niños? Una instrucción valórica paramilitar para los niños, para que el día de mañana sean buenos ciudadanos. Y aunque la droga pase frente a sus narices, no la seguirán. Y eso cumple lo que dice la palabra de Dios. Hay que instruir a la sociedad del futuro desde la niñez. Y los padres de las familias de este tiempo tienen gran responsabilidad en la instrucción que tienen que dar sobre sus hijos para el día de mañana. El mejor ejemplo somos nosotros para llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo.
El tiempo que se ocupa en el cuidado de los hijos no tiene precio. Durante nuestra vida descubriremos el verdadero oro que sembramos en sus corazones cuando sea esparcida la bendición de nuestros hijos sobre los vivientes. Una sociedad más justa y humana es lo que nosotros como padres ayudaremos a construir. No desperdiciemos el tiempo. Aprovechemos el encierro de la pandemia para acrecentar nuestras relaciones familiares, tiempo de comunión familiar y tiempo para encender la chimenea del hogar. El Salmo 112, en solo 10 versículos, expone una síntesis del sabio camino para el progreso bajo la dirección de Dios. Bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Usted puede continuar leyendo los 8 versículos que siguen. Pero por sobre el ejemplo de José, para cada uno de nosotros está Dios, nuestro Padre Creador, quien nos conoce desde antes de nacer. Pues seamos a Él fieles mientras dure nuestra vida terrenal. En este día, para el Dios que vive sea la honra y la gloria y para siempre su misericordia. Amén. Que el soberano Dios bendiga sus vidas y gracias por su atención. Concluida la predicación, el coordinador le da una oportunidad a la hermana Norma, quien cuenta un testimonio de sanidad en un familiar de ella que vive cerca de Chillán. En el contexto de la situación que ella narra, una persona que estaba muy enferma y clamó a Dios a raíz de las dolencias y de la enfermedad que tenía y la imposibilidad de ir a un servicio hospitalario, y se arrodilló y lloró pidiendo a Dios misericordia. Y cuando se levanta, se siente sana hasta el día de hoy. Gracias a Dios, porque sus milagros están vigentes. Y luego, posterior a ello, hay una alabanza. En esta oportunidad nos acompaña con su guitarra el hermano Edgardo. Alaba alma mía a Jehová, alaba a Jehová en mi vida, cantaré yo salmos a mi Dios mientras viva, tararararara, el cual hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Su alabanza en mi boca proclame su gloria, y que los santos te bendigan, sí te bendigan eternamente y para siempre, y para siempre, y para siempre, el cual hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Su alabanza en mi boca proclame su gloria, y que los santos te bendigan, sí te bendigan eternamente y para siempre, y para siempre, y para siempre. Posterior a esta alabanza, el hermano Edgardo pide la bendición, dando por terminado el servicio de este día. Que Dios les bendiga, amados oyentes. Esto es Radio La Lumbrera, una vez más tocando la puerta de su conciencia, y usted en su voluntad hace clic y se conecta con nosotros. Dios les bendiga.